Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte les da la más cordial bienvenida a la charla llamada Desarrollo Orientado al Transporte, una perspectiva desde Costa Rica. Antes de comenzar, les informo que pueden colocar sus consultas y o comentarios en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla. Tomen en consideración que deben escribir sus consultas para ser resueltas al final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Por último, al final de la charla se les compartirá una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho la puedan completar. Sin más, les cedo la palabra al ingeniero Gabriel Corrales, quien les presentará al excelente panelista del día de hoy. Buenas tardes, mi nombre es Gabriel Corrales, yo pertenezco a CITRA, la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transportes, en la cual nos hemos interesado de un tiempo para acá en una temática sobre la cual en Costa Rica no se habla mucho y se actúa menos, que es el ordenamiento territorial. Y recientemente realizamos una encuesta entre nuestros miembros activos sobre cuáles serían los temas de mayor interés para abordar desde la asociación durante este año, y como resultado de esa encuesta nos dimos cuenta que el tema de mayor interés está relacionado justamente con la planificación urbana, que se entiende, esta debe ser entendida como una disciplina hija del ordenamiento territorial, y cómo se relaciona con lo que nos interesa a nosotros, que es la ingeniería de transportes, la relación que existe entre ambas disciplinas, y cómo el tema de transportes es causa, pero también es consecuencia del ordenamiento territorial, o de la falta de ordenamiento territorial, justamente. Entonces, el resultado de esta encuesta fue lo que nos motivó a contactar al ingeniero Jonathan Agüero para consultarle sobre su disponibilidad de ofrecernos esta charla, y de ahí surgió el tema de desarrollo orientado al transporte. El ingeniero Jonathan Agüero es catedrático de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría con énfasis en transportes y también un doctorado de la Universidad de Pensilvania de Ingeniería Civil con énfasis en estadística y transportes, y actualmente es investigador del programa de investigación en desarrollo urbano sostenible, mejor conocido como PRODUS, de la Universidad de Costa Rica. Nosotros desde la asociación le agradecemos muchísimo su disposición para ofrecernos esta charla de una temática tan interesante que representa los intereses de nuestros asociados, y agradecemos también al Colegio de Ingenieros Civiles por este espacio. Sin más introducción, le cedo la palabra al ingeniero Jonathan Agüero, y una vez más le agradezco por su disposición, Jonathan. Con mucho gusto, Gabriel. Buenas noches a todos y todas. Espero que esta charla pues sea del agrado y educativa para todos. Pues espero también que tengamos una nutrida sección de preguntas y respuestas. Muy bien, el tema de hoy es el desarrollo orientado al transporte, y quiero darles una perspectiva desde nuestro país, ¿verdad? De lo qué significa para nosotros y en qué podemos, digamos, contribuir en esta parte. Entonces, quiero primero, ¿verdad?, entrar en una sección de definiciones, vertir alguna historia y contexto acerca del desarrollo orientado al transporte. También quiero ver las características del desarrollo orientado al transporte, hablar del contexto costarricense y de perspectivas y retos finalmente acerca del desarrollo orientado al transporte en nuestro país. ¿Verdad? Primero, digamos que vamos a entrar con algunas definiciones para que todos, digamos que tengamos el contexto claro de esto, ¿verdad? El término viene del inglés de Transit Oriented Development, pero su traducción no es completamente apropiada porque transit no es lo mismo que transporte, ¿verdad? Y entonces esto tenemos que tenerlo bien claro, porque el TOT, o el desarrollo orientado al transporte, debe entenderse como desarrollo orientado al transporte público, ¿verdad?
Las instituciones como el ITDP, el Banco Mundial y el BID popularizaron el uso del término desarrollo orientado al transporte, pero no es la más apropiada traducción. En todo caso, la definición pasa por un modelo que promueve la concentración del desarrollo urbano de usos habitacionales, comerciales y de servicios en torno a las estaciones de la red de transporte público, preferiblemente en un sistema estructurado y de calidad y, de ser posible, de transporte masivo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya empezamos a ver algunas deficiencias que tenemos en nuestro país con respecto a la definición, ¿verdad? Porque el transporte público no necesariamente es de gran calidad en nuestro país y la parte estructurada también, pues se la vamos a quedar debiendo. Entonces, ahí empezamos a ver cuáles son algunas de las deficiencias que tenemos y los problemas que tenemos que atacar para realmente entrar en la definición del ITDP. Por otro lado, tenemos la definición del BID, que nos habla de una estrategia territorial. Y vean que estas definiciones, ¿verdad?, nos llevan a algo que Gabriel ya introdujo, que es la relación entre el transporte y el ordenamiento territorial, ¿verdad? No podemos tener un buen transporte público sin un buen ordenamiento territorial y no podemos tener un buen ordenamiento territorial sin un buen transporte público. Entonces necesitamos que estas dos tareas de planificación vayan de la mano, ¿verdad? Entonces, esta es una estrategia territorial basada en proyectos urbanos que tienen como objetivo articular componentes urbanos con sistemas de movilidad para construir ciudades más compactas y respetuosas con el medio ambiente. Busca estimular la concentración de actividades habitacionales y económicas cerca de corredores y estaciones de transporte público masivo, ¿verdad? Entonces, vean que estamos, algunos términos que se repiten en esta definición. Estamos hablando de territorio, estamos hablando de una ciudad, estamos hablando de transporte público masivo, estamos hablando de estaciones y un desarrollo urbano con mayor densificación constructiva y poblacional en esta área, ¿verdad? Entonces, hagamos un poquito de historia para poder caer en las definiciones que queremos trabajar o en el modelo que queremos trabajar. Primero, estas definiciones son relativamente nuevas, ¿verdad? Si vemos, Calthorpe empezó a utilizar el término a finales de los 80s y fue publicado por primera vez en 1993. Muchos de los principios del desarrollo orientado al transporte han sido utilizados en el desarrollo de ciudades desde mediados del siglo XIX, ¿verdad? No es que realmente estamos inventando mucho que es muy novedoso, ¿verdad? La novedad aquí es poner una serie de herramientas en un solo paquete, en una sola caja de herramientas para poder atacar este problema de transporte en las ciudades. Calthorpe originalmente definió el desarrollo orientado al transporte como un proceso enfocado en el desarrollo de vivienda, sitios de empleo, servicios e infraestructura alrededor de estaciones y paradas de transporte público, ¿verdad? Entonces, en su concepción más básica, el desarrollo orientado al transporte busca la densificación alrededor de las paradas y estaciones de transporte público. Por supuesto que ese transporte público tiene que ser un transporte público masivo y de calidad, ¿verdad? Entonces, algunos de los primeros ejemplos de principios de desarrollo orientado al transporte se pueden ver en el desarrollo de viviendas urbanas alrededor de las nuevas estaciones de tren y tranvía en ciudades europeas y norteamericanas desde mediados del siglo XIX, Birmingham, Montreal, Boston, Copenhague. Estos desarrollos a veces tenían escuelas, tiendas y fábricas. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el desarrollo de sistemas de metro subterráneo y o elevado posibilitó el desarrollo orientado al transporte público en los suburbios de New York y Chicago, ¿verdad? Entonces, vean que estamos hablando de estaciones del tren, tranvía, metro, ¿verdad? Y cómo desarrollamos alrededor de esas estaciones densidad de viviendas y densidad de servicios y de empleos. Después de la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo orientado al transporte fue impulsado en Copenhague con su plan de los 5 dedos o corredores, el Längsplan. En Oslo en 1950 y Estocolmo en el 52 se presentaron también planes comprensivos con principios de desarrollo orientado al transporte.
basados en líneas de ferrocarril eléctricas suburbanas, ¿verdad? Entonces, veamos que estamos viendo transporte público masivo y desarrollo, ordenamiento territorial. En los años 70 se crearon planes con principios del DOT en las ciudades asiáticas de Hong Kong, Singapur y Tokio, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva al desarrollo orientado al transporte más contemporáneo, ¿verdad? Se busca alejarse del crecimiento desordenado, dependiente del vehículo privado, a zonas de mayores densidades, usos mixtos y con transporte público de calidad. El DOT se ve como un motor de regeneración urbana. El DOT va más allá del metro y se piensa en sistemas basados en trenes livianos, buses de tránsito rápido y o movilidad activa. Algunos ejemplos como el Transmilenio en Bogotá, sistemas en Ottawa y Curitiba son ejemplos del DOT basado en bus de tránsito rápido, BRT, por sus siglas en inglés. Entonces, vemos que ya estamos hablando de sistemas de transporte público de alta densidad y donde enganchamos de manera inteligente y precisa el ordenamiento territorial y la planificación urbana para que los sistemas se retroalimenten. Algunos de los beneficios clásicos que se mencionan en la literatura con respecto al DOT, ¿verdad? Y que se pueden ver en los buenos proyectos de DOT, ofrece al usuario varias alternativas para movilizarse, reduciendo la dependencia del vehículo privado. Mejora la seguridad pública mediante la creación de lugares que son activos tanto en el día como la noche. Promueve estilos de vida más saludables al proveer infraestructura que asiste y protege al peatón y al ciclista. Mejora la eficiencia del sistema de transporte público al aumentar la cantidad de usuarios. Permite la reducción de las emisiones de gases contaminantes y el consumo de energía no renovable, ¿verdad? Particularmente si los sistemas de tránsito masivo, ¿verdad? Transporte público masivo son eléctricos, ¿verdad? Y permite conservar espacios libres y áreas verdes en las ciudades, porque estamos aumentando la densificación y por lo tanto podemos permitirnos el tener espacios libres y áreas públicas de mayor calidad y de mayor tamaño, ¿verdad? Entonces, el DOT puede tener muchos beneficios para una ciudad, pero entonces hay que planear el transporte y la ciudad simultáneamente para que estos beneficios se vean realizados, ¿verdad? Algunas de las características clave que buscamos cumplir cuando hablamos del desarrollo orientado al transporte público son estas que vemos ahí, ¿verdad? Por supuesto, la número uno probablemente es la densidad, ¿verdad? Estamos buscando alta densidad de población, trabajos y actividades comerciales en general, ¿verdad? O de entretenimiento también, pero estamos hablando entonces de altas densidades, de concentrar la población en sitios más pequeños, ¿verdad? Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de altas densidades, ¿verdad? Y luego podemos discutir a qué se refiere el sistema con altas densidades, pero evidentemente en países como el nuestro no significa que vamos a llenar alguna zona con edificios de 50 pisos, ¿verdad? Porque eso no es lo que busca el desarrollo orientado al transporte y por supuesto no es lo que le conviene a nuestras ciudades. Por supuesto, no podemos irnos al otro extremo de puras viviendas unifamiliares en lotes pequeños, eso tampoco es la densidad que queremos, ¿verdad? Y un poco es las zonas más densas de Costa Rica desafortunadamente están densificadas de esta forma, ¿verdad? Con viviendas unifamiliares de un piso y tamaños de lotes pequeñísimos. Eso no es lo que estamos hablando cuando hablamos de altas densidades. La diversidad de usos del suelo también es de gran importancia, ¿verdad? Por supuesto que el uso residencial es importante para el desarrollo orientado al transporte, pero no debe ser nuestra única meta. Nuestra meta debe ser diversificar los usos, tener usos comerciales con usos residenciales, ojalá tener también zonas industriales que puedan ser alcanzadas por medio del transporte público y que tengan, bueno, suficientes zonas de amortiguamiento con el resto de las zonas, ¿verdad? Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de diversidad. El diseño, ¿verdad? Que tiene que ser una cuadrícula urbana densa y amigable con el peatón, no nos sirve, ¿verdad? Para esto, los condominios gigantescos, como en algunos cantones en Costa Rica, ¿verdad? Que básicamente usted tiene que caminar a veces hasta 1 hora para poder darles, ¿verdad? Esquivar el condominio, ¿verdad?
caminar alrededor del condominio, ¿verdad? Eso no es lo que estamos buscando. Estaciones de transporte público a distancia caminable, por supuesto que son características clave que necesitamos para tener un desarrollo orientado al transporte. En eso, Costa Rica no está tan mal, ¿verdad? Relativamente tenemos estaciones de transporte de autobús muy cerca en en la gran mayoría de las zonas urbanas, por lo menos del área metropolitana de San José. Ese nunca ha sido el problema es llegar a esperar el bus 1, 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces, efectivamente yo tengo accesibilidad espacial a la estación, pero no tengo accesibilidad temporal porque tengo que esperar 2 o 3 horas por un autobús, ¿verdad? Tampoco podemos esperar que todas las líneas de buses me pase el bus cada 5 minutos, ¿verdad? Eso tampoco es razonable, pero definitivamente esperar 2 o 3 horas por un bus, 1 hora inclusive, no es razonable para el uso del transporte público. Pero eso también nos lleva a la parte 5, o la característica 5, que es la accesibilidad de destinos a distancias caminables, ¿verdad? Yo no gano nada con un sistema de transporte público efectivo y eficiente si no tengo, una vez que me bajo de ese sistema, ¿verdad? Que llego a la estación, no tengo los servicios que necesito accesibles a una distancia caminable, ¿verdad? Entonces, todo eso está, la movilidad activa tiene que estar muy compenetrada en el análisis y el diseño del desarrollo orientado al transporte. El manejo de la demanda en transporte terrestre, y básicamente aquí nos referimos realmente a devolverle a la ciudad, al peatón, al usuario de la bicicleta, porque los automóviles han tomado por completo la gran mayoría del espacio público de una ciudad, ¿verdad? Por supuesto que no me refiero a que saquemos el automóvil de la ciudad, aunque algunas ciudades han ido hasta ese extremo en el mundo, sino realmente repartir mejor el espacio público de la ciudad, ¿verdad? Entonces eso tenemos que tenerlo muy claro, ¿verdad? Hay que mejorar la equidad del uso del espacio público en nuestras ciudades. Y por supuesto, nada de esto funciona si usted no tiene un buen sistema de transporte público, ¿verdad? Y para eso vean que ya empezamos a mencionar algunas de las características. Ya mencionamos la frecuencia, la velocidad de operación, la capacidad, y bueno, puedo tener algunos otros elementos, ¿verdad? Y por supuesto el tren, el metro o el bus de tránsito rápido son sistemas de alta densidad que tienen o deberían tener estas características. No siempre las tienen, pero deberían siempre aspirar a cumplir esas características, ¿verdad? Entonces vemos que esas son algunas de las características claves que deberíamos mencionar siempre que hablamos del desarrollo orientado al transporte. Ahora, también si nos vamos a la literatura, y en realidad en la práctica estos principios son muy útiles de aplicar para realmente interiorizar el desarrollo orientado al transporte en las ciudades, podemos hablar de 8 principios básicos en los cuales podemos hablar de 4 principios de movilidad y 4 principios que tienen que ver con la ciudad. Ya los vamos a mencionar, pero que por ahora vamos a hablar primero de los principios de movilidad. Caminar, ¿verdad? Es evidentemente el primero de los principios de movilidad. Tenemos que tener un sistema de sendas peatonales, evidentemente aceras, pasos peatonales, todo un sistema interconectado de peatonización que pues le permita a los usuarios, a los caminantes de nuestra ciudad alcanzar todos esos sitios que son necesarios, ¿verdad? Todos esos servicios, todos esos lugares que necesitamos visitar, ¿verdad? Y pues evidentemente en nuestro país tenemos una serie de deficiencias en muchos lugares con respecto a la movilidad peatonal, ¿verdad? Y si tenemos deficiencia con las movilidades peatonales que consideramos básicamente todos nosotros somos peatones, ¿verdad? Ahora imagínense con el principio de pedalear, ¿verdad? ¿Hemos avanzado? No estamos diciendo que no hemos avanzado, y algunos cantones han avanzado mucho más que otros, pero el principio de pedalear sí es muy deficiente en nuestro país, ¿verdad? Hay zonas donde hemos ido avanzando, tenemos algunos ciclovías, algunas sendas compartidas entre el ciclista y los vehículos, y bueno, ahí vamos progresando, pero tenemos que mejorar, ¿verdad? Mejorar el paso.
Tenemos que realmente avanzar mucho más rápido en la creación de infraestructura para el ciclista en nuestro país. Hemos empezado, pero le debemos mucho al ciclista. Otro de los principios de movilidad, evidentemente, es el de transportar, ¿verdad? Y para eso tenemos que localizar el desarrollo cerca del transporte público de alta calidad, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que primero cumplir un prerequisito que es tener transporte público de alta calidad. Y aquí es donde, pues, obviamente también le debemos al país, ¿verdad? El sistema de bus, transporte masivo por modalidad de autobús, es sumamente eficiente, fue diseñado hace varias décadas, no ha sido actualizado, le debemos la sectorización a nuestro país hace, ya va a ser 30 años, más de 30 años, ¿verdad? 20, no, más de 20, perdón, digamos que desde el 98. Entonces le tenemos esa deuda al país en términos de transporte público de alta calidad y un poco lo que quiere el tren de tránsito rápido, el tren eléctrico interurbano, ¿verdad? Venir a solucionar en parte, ¿verdad? Estamos claros que eso no es una solución única. Y por supuesto, el principio de cambiar, ¿verdad? Donde queremos aumentar la movilidad, regulando el uso del estacionamiento y las calles. Y de nuevo, esto es un poco lo que mencionaba hace unos minutos, es devolverle al peatón la ciudad, ¿verdad? Y que esos espacios públicos estén más equitativamente repartidos entre todos los usuarios, ¿verdad? Porque básicamente todos somos peatones, pero somos mucho menos los usuarios del transporte de vehículo privado, ¿verdad? Y si comparamos con el transporte público, sigue siendo el modo de transporte más importante para el área metropolitana de San José, aunque desafortunadamente esa ventaja es cada vez menor, ¿verdad? Y ya estamos casi 50%, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una seria dificultad que tenemos que ir mejorando. En términos de la parte urbana o de estructura urbana, tenemos también 4 principios que podemos ver a continuación, ¿verdad? Y que están evidentemente muy correlacionados con todos los principios que acabamos de mencionar de transporte. El primero de ellos es conectar, ¿verdad? Crear redes densas de calles que permitan la accesibilidad a los destinos y a la red de transporte público, ¿verdad? En general, necesitamos cuadras pequeñas y bien diseñadas, ¿verdad? Y no podemos tener manchas o agujeros negros dentro de la ciudad donde usted tiene que, ¿cómo es que se llama? Tiene desarrollos de 500, 600 metros por 500, 600 metros completamente cerrados, ¿verdad? Entonces usted tiene que caminar más de 1 kilómetro solo para rodear ese desarrollo, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que necesitamos crear una red densa de calles, ¿verdad? Que me dé también una red densa de aceras, ¿verdad? Y ojalá que tenga también una red densa de ciclovías, ¿no? Entonces estamos hablando de la creación de calles completas, donde no solo tenemos a los vehículos, sino que deberíamos tener a los peatones y a los ciclistas también compartiendo la vía. Luego de conectar, también nos interesa en la estructura urbana la densificación, ¿verdad? Y hacer compatible la densidad y la capacidad del transporte público, ¿verdad? Nuestro país siempre ha sido muy cuidadoso en tratar de atender por transporte público hasta el último de los lugares, ¿verdad? Y uno a veces se da cuenta de unos sitios a donde llega el autobús que uno dice, pero es que aquí no hay gente, hay 3 casas y literalmente el autobús llega hasta ahí, ¿verdad? Yo no digo que no se tenga que atender a esa población, pero evidentemente eso crea un problema muy serio para el sistema. Lo que tenemos que hacer es densificar muchas de las zonas donde ya tenemos un buen servicio de transporte público o planificar la densificación de unas zonas donde podemos tener una mejora en la capacidad de transporte público o tenemos una capacidad ociosa del transporte público, ¿verdad? Donde podríamos desarrollar mayores densidades, ¿verdad? Y mejorar entonces, aumentar la cantidad de usuarios
meta de ese transporte público, ¿verdad? Porque si yo tengo un transporte público de calidad, accesible a distancias de caminata, pues yo me voy a ver mucho más atraído por ese sistema de que si tengo que caminar por 3 o 4 kilómetros para alcanzar ese sistema de transporte público masivo, ¿verdad? Por supuesto hay medios intermedios para alcanzar esas estaciones de transporte público masivo, pero lo mejor es, evidentemente, tener esos desarrollos de alta densidad alrededor de las estaciones de transporte público masivo. También, para mejorar el uso y la vitalidad de la ciudad y del desarrollo alrededor de esas estaciones, el principio de mezclar nos da una gran ayuda, ¿verdad? Queremos tener usos mixtos, diversidad de tipologías, actividades y habitantes, ¿verdad? Entonces, tengo diferentes usos que atraen usuarios a diferentes horas y que mantienen una vitalidad de esa parte de la ciudad a mayores horas, ¿verdad? Y creo que todos hemos experimentado esos momentos en los que nosotros tal vez pasamos tradicionalmente por una sección de la ciudad en el día y la vemos vital y muy interesante, pero ya pasamos a ciertas horas de la noche y todo es desolado, inclusive peligroso para la seguridad. Entonces ahí vemos que el mezclar busca pues tener diversidad de actividades que le permitan tener más vitalidad a la ciudad y que atraiga, por supuesto, servicios y usuarios de diferentes tipos. También tenemos finalmente dentro de la estructura urbana el principio de compactar, ¿verdad? Que en realidad está muy relacionado con el principio de densificar, pero en compactar lo que buscamos es rellenar los huecos que tiene la ciudad, ¿verdad? En densificar. Y eso obviamente me va a traer densificación, ¿verdad? Pero el compactar me lleva a principalmente ir rellenando esas secciones de la ciudad que por una u otra razón no se han desarrollado y que podemos darle ese impulso para que se desarrolle, logrando que la ciudad se vuelva más compacta y aprovechando los servicios que ya tienen esos pequeños sitios o pequeños agujeros dentro de la misma ciudad, ¿verdad? Y dentro del sistema de transporte público. Entonces, el principio de compactar está claramente muy relacionado, como en realidad están todos los principios del DOT unos con otros, ¿verdad? Y compactar particularmente está muy relacionado con el principio de densificar, ¿verdad? Entonces, una vez, digamos que analizados estos 8 principios del desarrollo orientado al transporte, entendemos entonces por dónde va lo que necesitamos desarrollar para que nuestras ciudades sean más vitales y sean menos dependientes del transporte privado y que tengan una mayor posibilidad de realizar viajes por el transporte público o viajes por modos activos, ¿verdad? Y que son siempre complementarios, ¿verdad? Particularmente en otros países. Nuestro país no se ha desarrollado lo suficiente para lograr esa complementariedad entre los modos activos y el transporte público a mayor escala, ¿verdad? Por supuesto que la gran mayoría de los usuarios de transporte público alcanzan las estaciones de transporte público caminando, ¿verdad? Pero evidentemente no siempre bajo las condiciones más óptimas. Entonces eso buscamos en el desarrollo orientado al transporte. Para poder aterrizar el desarrollo orientado al transporte en lugares como nuestro país, necesitamos ir analizando estas líneas estratégicas, ¿verdad? Y particularmente, como estamos hablando del desarrollo orientado al transporte, hay una gran cantidad de entes interesados, ¿verdad? Stakeholders, como diríamos en inglés. Y estos entes interesados, pues, tienen que ponerse de acuerdo y tienen que todos alinearse hacia el mismo principio, hacia el mismo objetivo de desarrollo orientado al transporte para lograr que haya un avance. Entonces, entre las líneas estratégicas que tiene el desarrollo orientado al transporte está, por supuesto, la de gobernanza e inclusión, ¿verdad? El desarrollo orientado al transporte no puede lograrse si no tenemos la gobernanza adecuada y, por supuesto, debe alcanzar una inclusión
de todos los estratos, de todos los usuarios, ¿verdad? O posibles usuarios, ¿verdad? Esto, evidentemente, también está enmarcado entre las leyes y políticas que tiene el país, que tienen los cantones, ¿verdad? Porque recuerden que en nuestro país, y particularmente, ahorita vamos a entrar en ese detalle, pero ya puedo irles adelantando que tenemos una de nuestras dificultades más importantes es que la planificación del transporte se da a nivel nacional, ¿verdad? Por el Consejo de, en este caso, el Consejo de Transporte Público, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la planificación sectorial, etcétera, etcétera. Pero la planificación territorial esencialmente se lleva a cabo a nivel local por cada una de las municipalidades. Entonces hay que poner estos dos niveles de toma de decisiones de acuerdo. Y esa es la parte que es más difícil de todo este problema. Por supuesto, eso nos lleva a crear instrumentos de planificación y gestión del desarrollo orientado al transporte, que es donde debemos empezar a atacar ya con diseños, ¿verdad? Nuestros problemas. Y evidentemente eso pasa por el financiamiento de los proyectos, ¿verdad? Los proyectos de transporte público no son proyectos baratos y realmente tiene que haber una intervención importante del Estado para lograr estos proyectos, ¿verdad? Por ejemplo, el tren eléctrico metropolitano, ¿verdad? No va a suceder por pura impulso del sector privado. Eso realmente tiene que tener una gran compromiso del gobierno central. Por supuesto que también hay métodos como recuperación de plusvalías que nos pueden ayudar, pero eso, la recuperación de plusvalías es, digamos, una fuente de ingresos a mediano y más largo plazo. Al principio siempre vamos a necesitar un compromiso muy importante del gobierno central, en este caso, para nuestro país. Y también, pues, hay que hablar de la movilidad sostenible, o más bien eso nos lleva a la movilidad sostenible y a la mejora del transporte público, que en el fondo es lo que buscamos cuando hacemos desarrollo orientado al transporte, junto con la densificación de esas zonas alrededor de esas estaciones, ¿verdad? Y aquí caemos el marco normativo institucional, que un poco ya se los había adelantado, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a entender cómo se maneja esta realidad costarricense, ¿verdad? Las instituciones, hay que determinar cuáles son las instituciones responsables de establecer una visión para el área intervenir, ¿verdad? Muchas veces son las municipalidades las encargadas de esto, conjuntar los terrenos necesarios para el desarrollo. Puede haber alianzas público-privadas para esto, pero la intervención de las municipalidades es fundamental. Debemos habilitar los predios para su desarrollo y eso normalmente cae en el sector privado. Establecer los lineamientos de diseño, que tiene que ser una combinación, en este caso particular de nuestro país, de el sector estatal, gobierno central, y muchas veces tiene que haber una intervención muy fuerte también de los gobiernos locales. Participar en el desarrollo inmobiliario y la revitalización, eso de nuevo también puede ser una alianza público-privada, pero los gobiernos municipales, inclusive el gobierno central, tienen que tener un compromiso muy serio en esta parte. Y la financiación de los proyectos del desarrollo orientado al transporte público, que tiene que pasar en mucho por el gobierno central, aunque pueden haber también estrategias de alianzas público-privadas, como las hemos mencionado, que pueden ayudar a impulsar esto. Y evidentemente esto está muy tierno aquí en nuestro país, ¿verdad? Apenas estamos empezando a pelotear estas ideas y realmente meterle el diente a este problema del desarrollo orientado al transporte. Entonces aquí hay mucho que desarrollar en Costa Rica. En términos de las instituciones responsables, ya les he ido adelantando algunas, pero en la planificación territorial regional, ¿verdad? Y un proyecto como el tren metropolitano es claramente regional, un proyecto como la sectorización del transporte público en el área metropolitana de San José es claramente regional, ¿verdad? Entonces, los responsables de la planificación territorial a nivel regional son el INVU y el MOB para la planificación del transporte. Los municipios son los responsables de la planificación territorial a nivel local, ¿verdad?
En la ley de planificación urbana se creaba la oficina de planeamiento del área metropolitana de San José y básicamente nunca ha funcionado. Entonces, cada cierto tiempo, ¿verdad? Y ahí los tengo mencionados ahí en el último. El plan GAN fue el primero en el 82, luego tengo ProGAN en el 2008, luego PodGAN en el 2012 y Plan GAN en el 2013, y sin embargo no tenemos, digamos, una fuerte constante de planificación para el área metropolitana de San José. Inclusive esto es para la gran área metropolitana. Hay otras políticas nacionales de desarrollo territorial o política nacional, Plan Nacional de Transportes, ¿verdad? Que son nuestras, digamos, derroteros principales y generales, pero evidentemente nada de esto funciona si no lo aterrizamos ya a nivel de planificación del transporte y planificación territorial, ¿verdad? En el contexto costarricense, la planificación del desarrollo orientado al transporte está fragmentada en múltiples instituciones nacionales y locales. Y creo que ya las había mencionado todas, excepto el INCOFER, ¿verdad? Entonces es muy importante que entendamos esto, ¿verdad? El INBU es el encargado de la planificación a nivel regional, territorial. El Consejo de Transporte Público es el encargado del diseño del transporte público en modalidad autobús. La planificación sectorial del MOP es el encargado de toda la planificación del transporte en el país. Las municipalidades son las encargadas de la planificación a nivel local. Y el INCOFER, por supuesto, es el encargado de los trenes en Costa Rica y, por supuesto, cualquier tipo de desarrollo de transporte masivo ferroviario tiene que ser canalizado a través de INCOFER. Ahora bien, ya se los había adelantado, desde el 99 se propuso la sectorización del transporte público en el área metropolitana de San José y tendríamos un sistema de troncales y alimentadoras, ¿verdad? En modalidad autobús. El tren eléctrico metropolitano fue un proyecto de la administración anterior. Se creó la mesa multinivel de desarrollo urbano orientado al transporte y se crea también el programa para el sistema de transporte público masivo de la GAM, SIGAM 2020-2023. Y evidentemente estamos hablando en este caso de transporte público masivo, modalidad autobús y modalidad tren. Y estos sistemas deberían estar íntimamente relacionados. Aquí vemos parte del proyecto de modernización del transporte público, ¿verdad? El CIAT. ¿Verdad? Y entonces vemos las diferentes troncales. Aquí se muestran las estaciones intermodales. No se muestran todas las alimentadoras, por supuesto, porque si no se ensuciaría mucho el gráfico, pero lo que queda claro es que tenemos que tener una conexión entre el sistema del tren y el sistema de transporte de bus, ¿verdad? Que tienen que haber una serie muy importante de de estaciones intermodales, perdón, obviamente las alimentadoras que mencionaba, y también tenemos que hablar de sistemas, digamos, periféricos, como vemos de las líneas intersectoriales, ¿verdad? Entonces, vemos claramente cómo el sistema, digamos que cómo se preveía la modernización del sistema de transporte público de autobús para el área metropolitana de San José. Aquí vemos también de ese plan, vemos los nodos de integración y entonces vemos que hay muchos nodos de integración y muchos de ellos también tienen que ver con el intercambio entre el tren, las líneas de autobuses y, digamos, el centro, algunos centros importantes, ¿verdad? Heredia, Cartago, Centro San José, ¿verdad? Entonces, esas nodos de integración son sumamente importantes para que funcione bien todo el sistema de transporte público masivo. Ahora bien, aterrizando algunas de las perspectivas y retos para ir cerrando la presentación, pues vemos que el país tiene muchas deudas pendientes con el transporte público masivo y evidentemente hay que saldar esas deudas antes de que el desarrollo orientado al transporte realmente despegue, ¿verdad? Entonces, tenemos proyectos de transporte público masivo como el tren, como la sectorización. Esos realmente hay que ponerlos a funcionar, ¿verdad? Hemos hecho algunos intentos tibios, ¿verdad? Tenemos los carriles exclusivos en algunos sectores,
Ahí vamos avanzando, pero eso no es suficiente. Realmente tenemos que poner el dedo en la llaga y dar el salto cuantitativo en términos de la calidad del transporte público, ¿verdad? Y recuerden que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Que hablamos de frecuencia, de accesibilidad espacial, hablamos de tiempo de viaje, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se va guindando casi de las puertas del tren, ¿verdad? Y el tren va llenísimo de Cartago a San José, porque es más rápido a la hora pico ir en tren que ir en bus o inclusive en automóvil, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer el transporte público competitivo en términos de tiempos de viaje para que pueda, pues realmente ser atractivo para una gran cantidad de usuarios. Las estaciones del tren metropolitano pueden tener pues, potencial para el desarrollo orientado al transporte, pero los nodos intermodales deberían ser prioritarios, ¿verdad? No todas las estaciones del tren son nodos intermodales, pero los nodos intermodales dentro de las estaciones del tren deberían ser prioritarios. La peatonización de nuestras ciudades es materia urgente, ¿verdad? No podemos seguir como hasta ahora, ¿verdad? Que hay grandes sectores, inclusive en los centros urbanos, donde usted no ve una acera. Si tiene suerte que tenga acera, es de mala calidad, ¿verdad? Y una acera accesible, por supuesto que es muy, muy poco frecuente. Entonces, le tenemos una deuda enorme con la peatonización en nuestras ciudades. Y ni siquiera estoy hablando de bulevares peatonales o nada de esto. No cumplimos ni lo más básico, que tener algunas aceras. La planificación conjunta entre los entes estatales y los municipios es crítica, ¿verdad? La planificación territorial a nivel local la llevan a cabo las municipalidades. Y si no coordinamos las municipalidades con el MOB, con el INCOFER, pues esos proyectos no van a lograr todo el beneficio que deberían tener. No vamos a lograr que se cumplan esos principios de desarrollo orientado al transporte público. El transporte público masivo genera grandes beneficios económicos, pero requiere de subsidios importantes para ser efectivos, ¿verdad? Estamos hablando de que realmente el gobierno, el gobierno central y los gobiernos locales tienen que darle las ventajas suficientes al transporte público masivo para que sea competitivo, ¿verdad? No hemos llegado ni al punto de ofrecerles carriles exclusivos. Tenemos una pequeña porcentaje de las rutas que serían las troncales que tienen carriles exclusivos, pero eso debería ser prácticamente el 100% de las troncales que tengan carriles exclusivos, ¿verdad? No vamos a lograr los carriles exclusivos de otros países, ¿verdad? Completamente segregados, con autopistas separadas. Yo sé que no vamos a lograr eso en el país, pero si tuviéramos por lo menos 2 carriles exclusivos, bueno, ya hay que hacer que se respeten, ¿verdad? Eso es otra discusión para otro día. Los carriles exclusivos le daríamos una ventaja muy importante al transporte público. Materializar el DOT implica acciones coordinadas de actores públicos y privados que produzcan beneficios financieros para ambas partes, ¿verdad? Muchas de estas asociaciones público-privadas tienen que ser estimuladas por el gobierno central, trabajadas muy de la mano con los gobiernos locales, y tenemos que realmente impulsar este trabajo para que logremos la participación y la materialización del DOT. Y con esto, pues, llego básicamente al final de mi presentación y escucho las consultas, que veo que ahí ya hay varias. Sí, don Jonathan, si gusta le voy leyendo las consultas. Tenemos una de don José Madrigal. Dice, ¿qué criterio tiene sobre el actual manual de calidad del servicio para el transporte público de Costa Rica? ¿Qué cambios considera que debería tener para que sea una herramienta útil para la planificación del transporte público? Vamos a ver. Yo creo que tenemos 2 elementos importantísimos en términos de la calidad del transporte público que no necesariamente siempre van de la mano. Uno es lo que nosotros en transportes llamamos la calidad objetiva del transporte público, y la otra es la
percepción de la calidad por parte de los usuarios. Y ahí es donde tenemos diferencias sustanciales. La mayoría de estos manuales, y este no es la excepción, se centran particularmente en la percepción de la calidad del usuario, que no está mal, o sea, ese no es el problema. El problema es que olvidan completamente los elementos de calidad objetiva del servicio, ¿verdad? Cuando hablamos de frecuencia, cuando hablamos de tiempo de viaje, cuando hablamos de la accesibilidad espacial, estamos hablando de elementos objetivos de calidad del transporte público. Y tenemos que realmente alcanzar primero esos elementos objetivos de transporte público, ¿verdad? Antes de discutir siquiera la calidad, la percepción de calidad del transporte público. No es que no sea importante, para nada, pero es que si no tenemos siquiera la calidad objetiva del transporte público, la limpieza y la iluminación de las unidades, pues no me sirve de mucho. Pueden ser las unidades más limpias y más iluminadas del planeta, pero si pasa cada 3 horas la unidad, realmente no tiene ningún efecto en mi selección del transporte, ¿verdad? Entonces, no es que yo tenga un problema contra los manuales de calidad, no, es que realmente el problema es mucho más grave en otras circunstancias, a mi criterio. Perfecto, está la siguiente consulta de Mario Durán Ortiz. Dice, ¿cuáles indicadores analíticos se pueden usar para medir si hemos logrado la densidad y la mezcla de usos del suelo deseables para un desarrollo orientado al transporte? Bueno, parte del problema de esos indicadores analíticos es que nosotros primero tenemos que crearnos un criterio acerca de cuál es la densidad y cuál es el nivel de mezcla que queremos alcanzar. Indicadores hay, usted puede inventarse el que quiera. Y parte del problema con los manuales que hemos estado utilizando, algunos mexicanos, por ejemplo, traducciones de Estados Unidos, es que realmente no son tan aplicables a la realidad. El principio de densificación es muy claro y es muy fácil de entender, pero ¿cuál es la meta nuestra de densificación? Es una pregunta mucho más difícil y más importante, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que podemos medir habitantes por hectárea, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, esto es una densidad alta y esto es una densidad baja. Hacemos ese mismo ejercicio para el Plan Intermunicipal de Desarrollo Orientado al Transporte que estamos realizando en este momento para la Unión Nacional de Gobiernos Locales por medio del proyecto MUEVE. Y las zonas que son más densas en el país, por lo menos en el área metropolitana de San José y dentro del área de influencia del tren metropolitano, pues no son la densidad que queremos, son la densidad de la Carpio, son la densidad de Pavas, ¿verdad? De viviendas unifamiliares con lotes pequeñísimos, viviendas muy pequeñas. Son los sitios más densos del país, indudablemente, pero eso no es la densidad que queremos. Es mucho mejor tener una densidad parecida a esa, pero en edificios de 4, 5, 6 pisos, con grandes áreas públicas, con suficiente espacio público, áreas verdes, recreativas. De eso, podemos tener la misma densidad y usted puede medirla por habitantes por hectárea y es exactamente la misma en dos condiciones sumamente diferentes, ¿verdad? Entonces, podríamos inventar un montón de indicadores analíticos para esto y ya existen, ¿verdad? Pero la pregunta yo creo que no debería ser esa. La pregunta es, ¿cuál es nuestra meta de densidad y cómo queremos esa densidad? Por eso es que es muy importante, ¿verdad? Densidad por densidad no tiene sentido. Es una buena densidad. Nosotros siempre hemos abogado de PRODUS por una densidad intermedia, ¿verdad? Una densidad media. No queremos puros edificios de 30 pisos, pero si usted tiene suficientes edificios de 8, 6, 8, 10 pisos, va a tener una densidad apropiada para sostener cualquier sistema de transportes. Las ciudades que tienen mejores sistemas de transporte público en el mundo, usted las ve y en realidad la gran mayoría de esas ciudades son edificios de 6, 8 pisos, 5, 6, 4, 5, 6, 8 pisos. Sí, tienen un centro con edificios grandototes, ¿verdad? Shanghai, o Londres, o Madrid, ¿verdad? Pero la gran mayoría de los edificios son 4, 5, 6 pisos. Entonces usted ve, esa es la densidad de una ciudad apropiada para el transporte público, no es un montón de edificios de 30 pisos.
pero tampoco un montón de viviendas unifamiliares. Entonces, indicadores podemos discutir de muchos, pero realmente la pregunta es, no es la densidad, sino el tipo de densidad que queremos. Igual con la mezcla, o sea, yo puedo tener indicadores de entropía, hay un montón de indicadores cuantitativos que podemos meterle a este problema, pero eso no resuelve el problema de que yo no quiero mezclar realmente industria con residencial. Yo quiero mezclar comercial con residencial, un poquito, pero lo comercial tal vez lo puedo mezclar con industrial, pero ojalá no mucho con habitacional. Entonces también tenemos qué tipo de mezcla, ¿verdad? El indicador de mezcla yo puedo tener varios, pero qué tipo de mezcla es mucho más importante. La siguiente consulta es de Catherine Castro, que nos dice qué reglamento o manual se toma en cuenta para diseñar ciertas carreteras de modo que no se infrinjan los derechos de los peatones y las casas de habitación. Es decir, a veces pareciera que no se toma en cuenta la contaminación sonora, la contaminación del aire, inclusive la contaminación visual. Sí, bueno, para empezar, uno diría que cualquier proyecto de cierta envergadura debería tener una evaluación de impacto ambiental, y cuando hablamos de proyectos de transporte, pues no creo que ninguno se escape de esto, ¿verdad? Por el tamaño del proyecto. Entonces, es en realidad la evaluación ambiental, en donde usted tiene que determinar si sus proyectos cumplen con esas condiciones. Yo no me inclinaría por inventar nada más. En realidad, legislación a veces tenemos suficiente en el país. El problema es que no la usamos apropiadamente. En este caso, yo creo que los estudios de impacto ambiental son el lugar donde usted debe analizar todo esto para un proyecto, para cualquier proyecto, pero en particular un proyecto de carretero, ¿verdad? Que tiene, pues evidentemente, contaminación sónica, contaminación visual, contaminación atmosférica importante. Y tenemos otra consulta anónima. Dice, ¿qué opinión le merece el proyecto del tren ligero aéreo que se está proponiendo para la ciudad de Alajuela, como una distribuidora conectando con el tren metropolitano, con el aeropuerto y las terminales de buses? ¿Podría repetirse en otras ciudades? Sí, vamos a ver. Pues uno puede hacer muchas cosas en transporte público. La pregunta es, y todos estos proyectos, la principal decisión es qué nivel de inversión pública usted está dispuesto a realizar y cuánto puede subvencionar el gobierno central estos sistemas de transporte público, ¿verdad? Porque cualquier tren ligero o tren elevado en cualquier parte, estamos hablando de inversiones muy, muy importantes, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿dónde está el estudio económico que me dice que yo, no sé, voy a recuperar el 40% del costo de operación por medio del pago de la tarifa? ¿O voy a recuperar el 60? ¿O voy a recuperar el 100? ¿O voy a recuperar el 30? ¿Verdad? O sea, la gran mayoría de los metros del mundo, por decir algo, son subvencionados en su operación, ¿verdad? Los costos de constructivos iniciales son costos hundidos, ¿verdad? Nunca los vamos a recuperar. Bueno, nunca es un poco exagerado, pero son poquísimos los ejemplos donde usted un metro siquiera recupera el costo de operación, ¿verdad? Mucho menos los costos constructivos. Todos estos sistemas son sumamente caros y pues honestamente yo no he visto ningún estudio, nadie me ha dicho a mí, este es el estudio económico, el estudio financiero, ¿verdad? Que me diga que yo puedo sostener y pagar con la tarifa o sea, el 40, 50, 60, el 80% del costo de operación. ¿Quién va a pagar el resto? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse en cualquier sistema de transporte público. No es que yo esté en contra de que se subvencionen, para nada. Los sistemas de transporte público deben subvencionarse, pero es que tenemos que ser muy transparentes en esto. La gente tiene que entender esto, ¿verdad? Nada de esto va a salir de gratis. Hay que subvencionar y ahí tenemos que ponernos de acuerdo en cómo queremos subvencionar y qué queremos subvencionar.
Tenemos otra consulta de José Madrigal. Dice, ¿cuáles subsidios podrían tener en Costa Rica por el transporte público? Por supuesto que tenemos los subsidios del combustible, tenemos subsidios a la importación de vehículos. Yo creo personalmente que el subsidio más importante es el subsidio de los carriles exclusivos, ¿verdad? Brindemos carriles exclusivos, démosle los carriles exclusivos al transporte público y asegurémonos que solo el transporte público lo usa. Y creo que eso sería un impulso muy, muy poderoso, ¿verdad? Porque le permitiría ser mucho más competitivo sin que el gobierno realmente tenga que invertir en subsidios importantes. Otro elemento que hay que trabajar con mucha importancia y que no lo hemos discutido lo suficiente en el país son los subsidios cruzados, ¿verdad? Les voy a poner el ejemplo de las interlíneas, ¿verdad? Si alguno ha cogido la interlínea de Desamparados en Moravia, ¿verdad? La que pasa por la UCR, habrá visto que esos buses van llenos casi todo el tiempo, ¿verdad? Y a veces súper llenos, ¿verdad? Y si habrán cogido la interlínea de allá del lado de Santa Ana, la Valencia, habrán visto que esa interlínea no lleva mucha gente, ¿verdad? Pero entonces esa interlínea debe haberse sacado toda como un solo paquete y entonces el pedazo bueno de la interlínea tiene subsidios cruzados con el pedazo malo, ¿verdad? Y entonces así damos el servicio completo y las buenas rutas subvencionan de forma cruzada las rutas malas, ¿verdad? Si por lo menos empezáramos por ahí, yo creo que daríamos un excelente primer paso y por supuesto lo que acabo de mencionar de carriles exclusivos. Luego podemos discutir otros subsidios, hay muchas formas de ayudarle a esto, pero hay unas tan básicas como dar carriles exclusivos y como tener subsidios cruzados que ni estamos utilizando. Entonces, ¿por qué vamos a ir a tratar de usar otras cosas más complicadas cuando las más fáciles ni siquiera las hemos implementado? Don Fabricio Guzmán consulta qué opinión tiene del proyecto Muelle que trabaja en conjunto con las municipalidades donde se ubica el tren metropolitano. Mueve es un proyecto muy interesante. Afortunadamente, la mayoría de la inversión del proyecto de Fundación Europea en realidad se va a ir en proyectos demostrativos en las municipalidades, en inversión de obra pública al final, ¿verdad? La calidad de los proyectos demostrativos puede ser muy diferente y pueden haber muchos diferentes tipos de proyectos demostrativos. Pero en el fondo, eso es un poco lo que queríamos, ¿no? Entonces, ver cosas diferentes que pueden funcionar de una forma u otra en diferentes tipos de ciudades. Entonces, yo estoy muy contento con lo que está haciendo Mueve, ¿verdad? Por supuesto que uno siempre puede encontrarle cosas en las que puede mejorar a estos proyectos, y Mueve, evidentemente no sería la excepción. Inclusive nosotros que estamos participando dentro de esa parte del proyecto Mueve, pues no nos vamos a escapar de tener oportunidades de mejora. Pero la parte, digamos, que a mí me tiene más contento del Mueve es que en realidad una gran porcentaje de la inversión se va a ir realmente en proyectos demostrativos, en Boulevard en Heredia, en vías, mejoras de vías peatonales en Calle Blancos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces esos proyectos demostrativos son tal vez lo más interesante de todo esto, que obviamente no hemos llegado a esa parte y por eso es que es un poco a veces difícil de entender hasta dónde vamos a ir. Esta consulta es de Carlos Contreras. Dice, dado los conceptos descritos y la importancia del desarrollo orientado al transporte en el ámbito de un transporte público de calidad, ¿cuál es el arreglo institucional que usted recomendaría en el corto y mediano plazo para Costa Rica? En ese sentido, ¿qué opina de la idea del ministro del MOP de llevarse el CTP para el desarrollo del MOP como un departamento? Vamos a ver, devolver el CTP al MOP no creo que tenga gran impacto. Tal vez disolver la junta directiva del CTP tenga un impacto importante porque las decisiones se tomarían directamente en el MOP y no en la junta directiva. Eso debería devolverle un poco más de control al MOP, que nunca debió haberlo
perdido. ¿Okay? Pero en el fondo el CTP, pues estando debajo del MOP o debajo del CTP o de la Junta Directiva, sigue teniendo deficiencias de profesionales, no tiene suficientes profesionales, no tiene suficientes técnicos, no tiene suficiente gente trabajando. Es imposible para una oficina tan pequeña como es el CTP realizar la planificación de todo el transporte público de Costa Rica, ¿verdad? Es un poco difícil. Entonces, a corto plazo tal vez sea una mejora, pero realmente en el mediano y en largo plazo hay que pasar a lo que tienen muchos países en el mundo, que son entes metropolitanos que hacen la planificación del transporte y que hacen la planificación territorial simultáneamente, ¿verdad? Entonces, por supuesto que eso es realmente muy a largo plazo porque el país debería cambiar muchísimo para llegar a eso, ¿verdad? Pero los entes metropolitanos, ¿verdad? De planificación del transporte y de planificación territorial son como las ciudades desarrolladas resuelven este problema. Okay, y ya para ir terminando, tenemos otra consulta. Dice, las autoridades tienen el deber de dar medios de transporte público a las personas que viven en zonas lejanas y con baja densidad de población. Si es el caso, ¿cuál es la mejor solución para brindarles el servicio y que al mismo tiempo sea sustentable? De nuevo, aquí vuelvo yo con mi historia de los subsidios cruzados. Entonces, yo tengo que juntar esas rutas que realmente no van a ser eficientes de ninguna forma con rutas que son muy buenas y hacerlas un paquete para que el proveedor de servicio, digamos, me mantenga el servicio que tengo que dar en zonas rurales muy alejadas, donde ya tengo que ponerle un bus a la gente para que salga al Levi's, para que vaya a la clínica, para que vaya al colegio inclusive, ¿verdad? Y al mismo tiempo yo no tenga que poner, no sé, un impuesto más alto para pagar, subsidiar esos servicios que no son rentables de ninguna forma, ¿verdad? Por lo menos económicamente, socialmente tienen una alta rentabilidad, pero de nuevo, y eso es, parte del punto es que estos sistemas tienen que ser muy bien diseñados y ahí es donde no tenemos, tenemos diseños de hace 30, 40 años, ¿verdad? Y meten un ramal más y meten 2 buses más y seguimos poniéndole parches al problema en lugar de realmente rediseñar todo el sistema. Esta ya sería la última consulta, don Jonathan. Dice, ¿qué dificultades presenta actualmente el proyecto de la electrificación del transporte público? Bueno, vamos a ver. Existen obviamente 2 formas de atacar este problema. Electrificar el tren, ¿verdad? Que es una parte importante del transporte público, pero no la más grande. Y obviamente para resolver el problema en serio, tendríamos que electrificar todos los buses, ¿verdad? El problema por ahora es el costo inicial de las unidades. Hay diferentes proyecciones, ¿verdad? Los autobuseros y algunos han propuesto que en realidad deberíamos tener concesiones más largas para poder recuperar la inversión de un bus eléctrico. Yo creo que no se necesitan concesiones tan largas. Yo he hecho unos cálculos muy rápidos y no me da a mí tanto. Por supuesto que no he hecho cálculos muy detallados. Hay otros cálculos por ahí dando vueltas que dan más. Tampoco los vi muy detallados. Pero además, el precio de los vehículos eléctricos está decreciendo rápidamente, el precio de las baterías está decreciendo rápidamente, la tecnología eléctrica ha mejorado sustancialmente, entonces cada año que pasa este problema es menor, ¿verdad? Un día de esto salió en las noticias, ahí anda un bus eléctrico dando vueltas y la gente, los transportistas muy feliz que les estaban prestando el bus y que lo iban a probar en un montón de lugares. Sí, muy bien, o sea, me parece una muy buena, pero realmente en este punto del partido habría que sentarse y hacer los números, pero yo siento que cada día que pasa, cada año que pasa es mucho más factible hacer el cambio al eléctrico, los costos iniciales se van reduciendo, ¿verdad? Al principio de esta discusión, o sea, hace unos 10 años, poco más, poco menos, estamos hablando de unidades de $800,000
ya estamos hablando de unidades de $300,000 y ahí van para abajo, ¿verdad? Entonces rápidamente van a ser, yo calculo, dentro de 4 o 5 años esta discusión va a ser completamente inútil porque las unidades van a tener un precio muy similar a las convencionales de diésel. Y entonces, pues, en realidad es nada más digamos, de acampar, de capear esta transición de estos poquitos años que nos quedan de altos precios de los vehículos eléctricos. Yo creo que van a bajar rápidamente. Y en términos de costo de la energía eléctrica, pues es muy fácil porque el país puede subvencionar el costo de la energía eléctrica, ni siquiera tiene que subvencionarlo mucho, pero con un poquito de subvención y por supuesto hay inversiones importantes en el sistema eléctrico que hay que hacer, pero esas se pagan muy rápidamente. Entonces, yo creo que no tenemos ningún impedimento, simplemente que quitarnos ese bloqueo mental de que la inversión inicial es alta. Sí, la inversión inicial es un poco más alta, pero yo creo que el precio se recupera rápidamente. Cada vez es menos. Bueno, don Jonathan, muchísimas gracias por haber compartido sus conocimientos con nosotros, por todo su tiempo invertido. Y bueno, también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a la charla. Les recuerdo, por favor, completar la encuesta que se les va a pasar dentro de unos minutitos, porque su opinión es muy importante para nosotros. Entonces, muchísimas gracias, don Jonathan, Con don mucho José gusto. Antonio y don Gabriel. Muy buenas noches, hasta Oh, luego. gracias a Jonathan, más bien de parte de la asociación de Acitra. Muchas gracias. Con mucho gusto. Que esté Buenas muy noches. bien. Buenas noches.